Veamos ahora lo que son los circuitos en serie de corriente alterna. En términos generales, un circuito de corriente alterna consta de resistencias, capacitancias e inductancias en cantidades variables. También sabemos que la caída total del voltaje en un circuito de corriente directa se encuentra calculando la suma de las caídas de potencial a través de cada elemento del circuito. Sin embargo, en un circuito de corriente alterna, el voltaje y la corriente no están en fase entre sí. Sabemos que el voltaje en un circuito puramente resistivo siempre va a estar en fase con la corriente, pero un inductivo se adelanta en 90 grados y el voltaje en un circuito capacitivo se va a trazar en un valor de 90 grados. De acuerdo a esto, es obvio pensar que si vamos a determinar el voltaje efectivo de todo el circuito, debemos encontrar un método que tome en cuenta las diferencias de fase. Entonces, para calcular ese voltaje efectivo, considerando las diferencias de fase, pues la vamos a realizar utilizando lo que se conoce como diagrama de fase y que estamos viendo en la figura. En este método, los valores efectivos del voltaje resistivo, el voltaje inductivo y el voltaje capacitivo los estamos graficando como vectores giratorios. La relación de fase se va a expresar en términos del ángulo de fase notado por la letra griega phi, que es una medida del grado de adelanto del voltaje con relación a la corriente de un elemento específico del circuito. Por ejemplo, en una resistencia pura, el voltaje y la corriente están en fase y phi es igual a cero. ¿Sí? En un inductor, phi va a ser igual a más 90 grados y en un condensador, phi va a ser igual a menos 90 grados. El ángulo de fase negativo se presenta cuando el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Entonces, siguiendo este esquema, VR aparece como un vector a lo largo del eje de las X. PL se va a representar por un vector que apunta verticalmente hacia arriba y BC entonces se va a representar por un vector que se dirige verticalmente hacia abajo. Ahora bien, el voltaje efectivo B, que vemos aquí en este diagrama, ¿sí?, se define como el vector suma del voltaje resistivo, el voltaje inductivo y el voltaje capacitivo, tal y como se representan aquí en el diagrama de Fáser. A partir de esta figura podemos determinar que el voltaje B lo podemos calcular con la expresión además, si recordamos que VR es igual a I por R, que BL es igual a I por XL y BC es igual a I por XC, podemos expresar el voltaje como y, y esta expresión que está dentro de lo que está dentro de lo que viene estando multiplicando por la corriente, o sea, el radical
de las resistencias del circuito, ¿sí? Es en realidad una medida de la oposición combinada, es decir, la oposición que ofrecen la resistencia, la inductancia y la capacitancia al flujo de la corriente alterna, y es conocida como la impedancia. Y entonces la impedancia la vamos a expresar como, lo cual nos lleva a ver que cuanto más grande sea la impedancia en un circuito, menor va a ser la corriente producida por el voltaje. Por lo tanto, la corriente efectiva en un circuito de corriente alterna la vamos a calcular por la fórmula donde, bueno, B es el voltaje aplicado y Z es la impedancia del circuito. Sí, también es importante recordar que la impedancia Z depende de la frecuencia de la corriente alterna, así como de la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Como el voltaje a través de cada elemento depende directamente de la resistencia o bien de la reactancia, también es posible construir otro diagrama de fase considerando la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva como cantidades vectoriales. Este diagrama podemos utilizarlo para calcular la impedancia, como podemos visualizar aquí. Y el ángulo de fase, a través de esta representación gráfica, también lo podemos determinar a través de la expresión. ¿Sí? Recordando que la función tangente, la función trigonométrica tangente, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si este es el ángulo phi, el cateto opuesto es XL menos XC y el cateto adyacente tiene el valor de R. Bien, ahora vamos a resolver el problema 32.29 del libro de Tippens, el cual nos dice que una resistencia de 300 ohms, un condensador de 3 microfaradios y un inductor de 4 henrios están conectados en serie por una fuente de voltaje de corriente alterna de 90 volts, ¿sí?, a 50 Hz. Y nos pregunta cuál es la reactancia neta del circuito, ¿sí? Y además nos pregunta cuál es el valor de la impedancia. Entonces, para calcular la reactancia neta del circuito, pues necesitamos conocer la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva la calculamos con esta expresión, sustituyendo los datos. Tenemos que nos da un valor de 1257 ohms. La reactancia capacitiva
sería 1 entre 2pi por la frecuencia, por el valor de la capacitancia, nos da un valor de 1061 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, la reactancia neta sería igual a 196 ohms. Ahora la impedancia la calcularíamos donde la resistencia es de 300 ohms más la reactancia neta, que ya la calculamos anteriormente, que vale 196. Entonces, con lo cual la impedancia tendrá un valor de 358 ohms. Ahora, en el problema 32.30 nos pregunta cuál es la corriente efectiva para el circuito del problema 3229. Y también cuál es el valor máximo de la corriente. La corriente efectiva, ¿sí?, la calculamos dividiendo el voltaje entre la impedancia. Es decir, en este caso los 90 volts de nuestra fuente de alimentación entre la impedancia que ya calculamos de 358 ohms. Por lo tanto, la corriente efectiva son 0.3 amperes o 300 miliamperes. La corriente máxima, como ya hemos visto, es igual a la raíz de 2 por la corriente efectiva. Es decir, raíz de 2, ¿sí?, por 0.3 amperes. Esto nos va a dar 0.424 amperes, lo que es lo mismo, 424 miliamperes.